La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:15. El señor presidente de la República. Yo en mi gobierno no he tenido graves problemas de corrupción. Fíjense cómo no tienen de qué acusarnos que el mayor caso de corrupción que todavía tienen ciertos opositores es un crédito mal dado en un banco de los incautados, Cofiel. Y un crédito, ¿saben de cuánto? $800.000. Y del cual ya se recuperó la mitad. Eso no publicaron los periódicos. Pero se recuperaron $400.000. Solo quedan por recuperar 400.000 más. Porque mucha gente involucrada no actuó de mala fe, actuó por ligereza, etcétera, y bueno, cuidan su honra, etcétera, y han tratado de pagar y se han recuperado $400.000. Ese es el mayor caso de corrupción con el cual llevan ya 4 o 5 años. Realmente yo no he tenido graves casos de corrupción en nuestro gobierno. Somos gente honrada, honesta, sobre todo los altos funcionarios, los ministros. El señor presidente está hablando seguramente por él, por lo que él conoce, por sus ministros, por sus colaboradores más cercanos. Está hablando por lo que él conoce, y él debe conocer de todo el espectro administrativo que lo que él nos manifiesta es certero. ¿Cómo es que el señor Contralor General del Estado 10 días antes dice: en mi administración sí se tomaron medidas importantes? Yo decidí nombrar en cada provincia un fiscal especializado para seguir los casos de peculado, cohecho, confusión. Es primero el exfiscal, señor doctor Pesantes, el que ustedes le están escuchando. En mi administración sí se tomaron medidas importantes. Yo decidí nombrar en cada provincia un fiscal especializado para seguir los casos de peculado, cohecho, confusión. De manera que el Contralor tuvo que retractarse de muchas cosas. Ahora bien, yo también le dije al Contralor en ese entonces que nosotros debemos perseguir los hechos de corrupción, pero no esa corrupción de poca monta. Claro es que todo hecho es un acto de corrupción, pero seguir un proceso penal por $400 o $500, como lo siguen algún concejal de un cantón remoto o al alcalde de Pelileo por $480, eso es engañarse. Cobren esos $480 y no hagamos simple publicidad. Hoy también se está hablando que la corrupción se desplaza simplemente hacia las provincias y que los gobiernos seccionales son los corruptos. Yo creo que la corrupción está en el gobierno central y también en los gobiernos seccionales, de manera que, con el respeto que se merece el Contralor General del Estado, más allá de los llamados permanentes, las exclamaciones de la corrupción, deberían ser más efectivos. Me causa chiste realmente la respuesta que hace el ex fiscal Pesantes. Ahí está el doctor Poli. Se fue debiéndole al país, se fue debiéndole a los propietarios de la cosa pública. Él es uno de los culpables de no haber practicado con decencia lo que dice la ley. Y les voy a dar ejemplos. Miren ustedes, en la época el doctor Pesantes, una directora nacional de actuación y gestión procesal de la Fiscalía, dice lo siguiente: para que los fiscales en todo el país, ellos cada uno determinen cuáles son los, a discrecionalidad, cuáles son los mínimos que tienen que aplicarse en una investigación fiscal. Y dice, por ello, la importancia de que el fiscal utilice la discrecionalidad orientada al beneficio de la colectividad. Pues no es factible, dice, sacrificar recursos humanos y económicos para investigar un delito. ¿Acaso que el delito se tiene que investigar porque es $1, $5.000 o $100.000, $1 millón? Se olvida Washington Pesante que cuando yo le hice ese llamado fue por los 100.000 teléfonos comprados por Pacifitel a través de Telexa, que están en una bodega, botados como basura y que le costaron al Estado $15 millones. El fiscal fue donde el juez, habiendo instrucción fiscal, le dice: no acuso, porque los teléfonos están en las bodegas y están buenos, no hay nada que reclamar. Allí están ecuatorianos $15 millones botados en una bodega. Sería interesante que los periodistas investigativos se acerquen al maquil y vean que todavía el Estado sigue pagando bodegaje por basuras que la Contraloría terminó con justicia con indicios de responsabilidad penal. Pero por ejemplo, en la época del doctor Herman, que tuvo casi un año en sus funciones, fueron $287 millones que remitimos con indicios de responsabilidad penal. Doctor Pesantes, no es poca monta lo que le estoy hablando. Y en su periodo, el del doctor Washington Pesantes, 186 millones que fueron arrastrados en todos los indicios penales.
Y finalmente, en la época actual, que está a cargo del doctor Chiriboga, asumen 203 millones de dólares remitidos a través de los indicios de responsabilidad penal. Este total llega a 676 millones de dólares reflejados en los indicios de responsabilidad penal que van a parar a la Fiscalía General del Estado. Entonces, ¿de qué poca monta me habla usted? ¿Acaso que los recursos de los ecuatorianos significan pequeños o altos? ¿O hay casos, por ejemplo, como un empleado municipal de Quito, cuando pavimentaba la calle, pavimentó su garaje? La Contraloría le determinó indicios penales que no superaban ni $300, pero no eran los $300, se estaba robando, como así determinaron los jueces, en ese caso pequeño, 4 años de prisión por haber pavimentado con recursos del Estado su propio garaje. Eso quisiera ver también con los actos millonarios que hemos denunciado, de 300 a millones de dólares, que en su totalidad, doctor Pesantes, suman 676 y en su periodo 186 millones. Por favor, le debemos a la sociedad ecuatoriana de responder nuestra actividad en la gestión pública. La gestión pública, para eso estamos, para nuestras acciones. Y creo que usted se fue debiéndole mucho al país. No existen en la ley montos mínimos. Aquí se examina no solamente el dólar, que posiblemente se lo robaron, sino el delito, y el Estado está para financiar e investigar los delitos, no solo para buscar la recuperación de temas económicos. Exa FM. El columnista Simón Pachano, a quien me permití invitarle esta víspera para que nos comente y complemente de alguna manera el análisis que él insertó esta antevíspera en su columna semanal del diario El Universo, denominada El Tesoro, porque se asegura, dice él, que los niños, los borrachos y los locos dicen la verdad. Los niños, los borrachos y los locos dicen la verdad. El líder dijo una gran verdad la semana pasada. Menciona, aseguró que su credibilidad es el mayor tesoro de la revolución. Se refiere al presidente Correa y les dice a sus coidearios que le asisten a sus sabatinas. Les dice, compañeros, lo que ustedes más deben cuidar es el discurso, la palabra, la credibilidad en el presidente de la República, en vuestro líder que soy yo, porque es el mayor tesoro de la revolución, dice. Quizá le faltó precisar, señala Simón Pachano, que no solamente es el mayor, sino el único. Ciertamente hay que hacer justicia y recordar que esa verdad ya era conocida antes del sinceramiento de la mañana sabatina, porque fue un ejercicio de sinceramiento, dice Simón Pachano, el que realizó el señor presidente de la República. Guarden en la memoria, la credibilidad del presidente es el mayor tesoro de la revolución. No se puede decir se le chispoteó. El señor presidente habla con notable franqueza y quiere señalar, o cree señalar, que esta fortaleza tiene que ser conocida y memorizada por el pueblo que le acompaña en sus sabatinas y que le escucha a través de esa gran dimensión de transmisiones en radio y televisión. La diferencia con la confesión propia es que esas otras miradas consideraban que el peso que iba tomando el liderazgo individual era a la vez su gran debilidad. Nos explicamos. La diferencia con la confesión propia del señor presidente es que esas otras miradas consideraban que el peso que iba tomando el liderazgo individual
era a la vez su gran debilidad. Como buenos agoreros del desastre, advertían que si en algún momento llegaran a cambiar las condiciones, especialmente económicas, la debilidad se impondría a la fortaleza. Ese momento ha llegado. En el panorama inmediato se juntan amenazas externas e internas que ponen a prueba el modelo basado única y exclusivamente en las virtudes de una sola persona. Esto dice Simón Pachano. Las externas están ya aquí, bajo la forma de caída de los precios del petróleo, la revaluación del dólar, la devaluación en los países vecinos, el frenazo de la economía china, la potencial erupción del Cotopaxi y el fenómeno del Niño. Las otras, las internas, son un cóctel explosivo conformado por las manifestaciones de descontento, el evidente desconcierto gubernamental frente a una situación que nunca preveyeron, la inexistencia de una organización política sólida, la carencia de cuadros de recambio y el engorroso problema de la sucesión presidencial que incluye el procesamiento de las reformas constitucionales. Y juntas todas estas amenazas internas y externas configuran un escenario que no puede ser enfrentado exclusivamente con la fórmula mágica del tesoro de la revolución. Señor presidente, en definitiva, asambleísta Mae Montaño, con mi saludo cordial, asambleísta Luis Fernando Torres, el señor presidente cree que él es el tesoro de la revolución y que en su credibilidad, en su conducta, en su comportamiento, en sus valores éticos, debe el partido asentarse y que eso hay que cuidar como un tesoro. ¿Sinceramiento o qué? Voy con la dama y su permiso, doctor Luis Fernando Torres. Asambleísta Mae Montaño, encantado de tenerlo acá. Muy buenos días, mi siempre estimado Gonzalo. Luis Fernando, buenos días. Preparándonos ya para marchar a las tareas del órgano de control político, precisamente, que es la Asamblea. Sí. A quienes nos escuchan también, muy buenos días, con un gran abrazo como siempre. Pues no sorprende, porque estamos frente a un gobierno que es experto en tapar, esconder, maquillar, porque su interés es politiquear y no solucionar los problemas. Yo diría que un gobierno y un gobernante que está interesado en demostrarle a sus mandantes que sus actos y los actos de quienes están obligados a manejar la cosa pública y administrar justicia son transparentes, debería más bien no exonerar a sus funcionarios de responsabilidades, no le toca a él. Lo que debería es permitir que los órganos de control, los órganos de justicia y los órganos de fiscalización política actúen con suficiente fortaleza, con la independencia que se requiere cuando se trata de lucha anticorrupción. Eso es lo que necesitamos. Sin embargo, yo creo que estamos en la vía contraria. Cuando hablamos de los entes de control desde el punto de vista administrativo, como la Contraloría, ya acabamos de ver este ping-pong entre un ex fiscal y el Contralor. Cuando hablamos del Consejo de Participación Ciudadana, por ahí hay hechos que demuestran que este organismo no ha permitido y no ha servido para ser el canal de control social de la ciudadanía. Podemos hablar de temas concretos. La función jurisdiccional, los fiscales y jueces no son independientes. O sea que ya, ¿para qué le repetimos al pueblo ecuatoriano? Lo sabe. Y cuando tenemos un órgano de control político, que es la Asamblea Nacional, subordinado y sin independencia, ¿cómo podemos entonces conseguir que el pueblo ecuatoriano tenga confianza en sus instituciones? Confianza para poder creer al presidente de la República. Tenemos que decirle con mucha pena que su principal tesoro de la Revolución Ciudadana, que es su credibilidad,
está cada vez más desgastado. Y más cuando oímos ese tipo de afirmaciones, porque habría que refrescarle un poquito la memoria al presidente de los tantos casos de presunta corrupción en donde presuntamente deberían estar involucrados ministros y gente que está cercana a las instancias de gobierno. Porque él dice que en su gobierno. La pregunta es, ¿el tema de los pativideos fue un escándalo de este gobierno o de otro gobierno? Pativideos. No, ¿quién estaba involucrado? El actual canciller, ¿no? Presumiblemente. ¿El 1 o el 2? Ricardo Patiño, supongo que es el 1. El 1. Ya no sabemos cuál es 1 y cuál es 2. Entiendo que es el 1. Parece que es el 1. Sí. Bueno. El tema de la narcovalija. El tema de las ambulancias del Ministerio de Salud con la ministra Carolina Chang. El tema del exministro de Deportes, o sea, es una larga lista, así que hay que recordar rápidamente como los más conocidos. La gente lo conoce más como el tema de los comecheque, sí, ¿no? Del comecheque. Hay otros temas que están vinculados al primo del presidente. No sé si el presidente se ha olvidado que su primo Pedro Delgado salió a Miami diciendo que va al matrimonio de su hijo, que aún no ha regresado, y que tiene que responder también por este caso insignificante, ¿no? Por el tema de Gastón Dussac, que es una de las tantas cosas, pero que también tiene que responder por su manejo del Banco Central, del fideicomiso No Más Impunidad, y porque presumiblemente falsificó su título universitario, pero él mismo lo aceptó. Hay otros casos que también la gente espera respuesta. Eso es lo que tiene que hacer el gobernante, exigir que las instancias de control y de justicia. ¿Qué pasó con la adquisición de los radares chinos? ¿Qué pasó con los contratos del hermano? Porque aquí no solamente es el primo, aquí también el hermano. Bueno, ¿qué pasó con los contratos de Fabricio Correa? ¿Qué pasó con el caso Vialmesa? ¿Contratos de qué era? Los contratos del hermano de obras públicas, estas grandes contrataciones, ¿no? A través de sus compañías. ¿Eso fue probado? Que fue, por eso queremos que se pruebe y que se le diga al pueblo ecuatoriano qué pasó. Porque dice el Contralor, que por qué el periodismo investigativo no actúa. Y recordamos que precisamente estos contratos, que fueron inclusive publicados en un libro, El Gran Hermano, fueron investigados con responsabilidad por Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita. O sea, hicieron su trabajo. Pero ¿qué pasó con estos periodistas investigativos? Se los persiguió a través de juicios. Entonces, ¿cómo puede el periodismo investigativo cumplir su rol? ¿Qué pasó con la función que cumplió sobre este mismo tema de los contratos de Fabricio Correa el Consejo de Participación Ciudadana? Que por pedido del mismo presidente designó veedores, ¿recuerda usted? Veedores. Y cuando los veedores determinaron que efectivamente el presidente conocía de esos contratos, ¿qué pasó con los veedores? Los veedores terminaron siendo enjuiciados. O sea, que el Consejo de Participación Ciudadana, desde ahí, no conozco que haya hecho nada más. O sea, importante que conozcamos, por lo menos yo no sé. Puede ser que no conozcamos. Pero recientemente, el presidente se olvida que el 10 de agosto, no hace mucho, ¿no? El 10 de agosto, o sea, no han pasado 2 meses. Él hizo, o sea, no lo hizo ningún asambleísta. En el espacio, en el ámbito de la democracia, que es la asamblea, denunció públicamente que funcionarios y asambleístas de su gobierno estarían involucrados en un acto de corrupción. Y para no alargar el caso, la gente recuerda, o yo no sé si que nos olvidamos, porque hay tantas cosas también que recordar, que un asambleísta fue en ese mismo instante o saliendo de esa sesión, de ese informe, fue detenida para investigación. No sabemos cuál es el destino de ella, tampoco sabemos cuál es el destino de esa investigación. Yo quisiera saberlo, porque ese caso de corrupción denunciado por el presidente de la República se refiere a los recursos asignados para el agua potable de Esmeraldas. Esmeraldas está angustiada porque no tiene
agua potable. La ciudad de Esmeraldas no tiene agua potable, servicio de agua potable regular. Hay una escasez impresionante. Y estos millones, porque se supone que son millones, se presume que son millones los que están en juego. El presidente debería decir qué pasó con ese caso. Ya se olvidó si el 10 de agosto lo denunció. Y esta señora, que aparentemente ha sido usada como chivo expiatorio, no sabemos ni el destino de ella, ni sabemos qué ha pasado con las investigaciones. Sabemos que presumiblemente hay otros funcionarios, inclusive uno está detenido, pero que habrían otros de más alto nivel involucrados en eso. Pero eso queremos saber. O sea, el llamado del presidente tiene que ser a investigar con profundidad estos temas, a transparentar. Ese debería ser su rol. Y permitir que independientemente todos estos organismos cumplan su rol. Pero recordemos aquí que hubo también, hace algunos añitos, una denuncia contra, nada más y nada menos que contra la Corte Constitucional. ¿Recuerdan? Esa que es cuando se le denominó la Corte Cervecera. O sea, casos de corrupción hay al por mayor. El caso de los helicópteros Drup, el caso de los 1.200 millones para nivelar terreno del Aroma. No nos han dicho. Queremos que nos expliquen qué pasó con los 1.200. O sea, hay temas que están lanzados, que lo que la ciudadanía exige es transparencia. Y hay otros más, ¿no? Que pasaríamos un largo tiempo. Y la gran pregunta, o una de las tantas preguntas para nosotros es si es mucha coincidencia que algunas de las personas que estuvieron o que fueron denunciantes de algunos de estos casos, algunos ya no existen, otros han sido perseguidos con juicios. ¿Es coincidencia? O la otra pregunta es, la mayoría de estos casos de los cuales estamos hablando y que la ciudadanía espera respuestas, no estamos diciendo que ya están probados porque la justicia no nos ha dicho exactamente cuál va a ser el fin, les toca a ellos, ¿no?, decidir, presuntamente. ¿Por qué estos casos que los hemos conocido a través de los medios de comunicación? Porque si no, no los conociéramos, ¿es cierto? La Hora, El Expreso, en su momento. Y nosotros nos preguntamos, ¿será por eso que La Hora y El Expreso es uno de los medios que están siendo también perseguidos a través de acciones de la Supercom? Estamos hilando fino solamente, ¿no? Podría no ser verdad. En todo caso, hay que insistir que en la percepción de la ciudadanía, que no ha recibido respuestas sobre estos temas, sobre otros, ¿no?, como el caso Resurgir ligado al narcotráfico, hay varios, sobre el tema de los radares chinos. O sea, si nos ponemos aquí a hablar, hay un montón. La gente espera. La percepción es que la corrupción existe y que la corrupción se incrementa cada día más. Entonces es necesario tranquilizar a la ciudadanía y que estos organismos administrativos de control, pero también los órganos jurisdiccionales que tienen que ejercer, aplicar la justicia, porque el Contralor se queja que la Fiscalía no actúa. La ciudadanía reclama más acción de la Contraloría. El Contralor exige más acción de la Fiscalía y todos exigimos que funcionen todos estos, incluidos la Asamblea Nacional, cumpliendo su rol fiscalizador, para que la impunidad no permita que los recursos públicos sean abusados por funcionarios que sin escrúpulos hacen uso de estos recursos o mal uso de estos recursos. Efectivamente. Sin embargo, el periodista Simón Pachano menciona que el problema por lo que se ha visto hasta el momento es que no han descubierto ni quieren descubrir otra fórmula. El empecinamiento, doctor Luis Fernando Torres, asambleísta, el empecinamiento en la reelección indefinida como grito desesperado de quienes saben de quienes saben perfectamente, y lo supieron siempre, que más allá del líder está el fin de todo. Es muy similar al temor de los personajes de la serie Juego de Tronos, a cruzar el muro para incursionar en las tierras plagadas de monstruos, y peor aún el pánico por la posible entrada de estos dominios de los 7 reinos.
como en la serie televisiva, es la comprobación certera del fin de un ciclo. Pero a diferencia de la ficción que se exhibe en las películas que vemos en la pantalla chica, aquí los fieles custodios del tesoro, de este tesoro sagrado al que hay que conservarlo a como dé lugar, con los mejores niveles de cuidado. Dice, a diferencia de la ficción, aquí los fieles custodios del tesoro no quieren aceptar que el trono puede quedar vacante. Si vamos entendiendo, como dice el presidente, ¿me entienden? Creo que me van entendiendo. Y se aferran a que el actual ocupante del trono lo sea por siempre y para siempre, dice Simón Pachano. La apuesta por esa fórmula puede ser la peor solución posible para su propio proyecto político. Las amenazas, especialmente las externas, exigen ajustes de fondo a la economía. Quien se decida hacerlos deberá pagar un precio muy alto en términos de credibilidad y de apoyo de la ciudadanía. Incluso si el ajuste se restringiera al mayor endeudamiento, el sucesor debe pagar por las consecuencias. Estamos hablando de deuda y de lo que les correspondería pagar a los integrantes del siguiente episodio sucesorio que piensan seguir comandando ellos, ganando las elecciones. Con la fórmula de la reelección indefinida, ese sucesor sería el actual propietario del tesoro. Es lo que la pregunta es, qué bien traído esto que viene a dar una explicación a la gente por qué hay un entorno de adherentes propios del club o de la hermandad que buscan a toda costa que el señor presidente de la República, que también el sábado dijo y ya no le interesaba la presidencia. No sé si usted le escuchó, doctor Luis Fernando Torres, que ahí les deja que han encontrado ya la persona más adecuada. No creo que ese señor Lazo, que lo veo sonriente, amae. No creo que se vayan por allí. ¿De qué Lazo habla? ¿De qué Lazo? ¿Del 1 o el 2? Igualmente. El 1 está con nosotros. Así es. Entonces, la primera parte, lo del señor presidente. Usted le escucha al presidente muy convencido de que su ejercicio gubernamental, su ejercicio de gobierno, no ha estado plagado de males de corrupción. Por el contrario, él ha tenido un ejercicio de valoración que, faltando unos pocos meses o un año, para que termine un poco más de un año, para que termine su periodo en el que seguro va a estar, porque nadie le va a mover el piso de la estabilidad hasta que cumpla con su obligación institucional y democrática, pues ese momento, pensamos, doctor, que el señor presidente de la República quiere verlo lo más urgentemente posible, porque ve que no hay una escapatoria al juicio de la historia, pues no. ¿O qué piensa el presidente que se curen sano y comienza un año antes del comicio a manifestar que su partido y su ejercicio de gobierno ha estado límpido, sin ningún tipo de insucesos que aludan a corrupción generalizada, como ha manifestado en reiteradas ocasiones el propio Contralor General? Y al otro día los periodistas le hemos dicho, ¿y usted qué está haciendo, pues, frente a este diagnóstico que usted elabora? Hoy lo volvemos a decir. Eso fue en el caso Pesantes lo que vimos. Y en la temporalidad actual, ¿qué es lo que ha estado pasando? A eso me refería, de que en mi poder están unos documentos de Contraloría que pueden
visualizarlo, señores asambleístas, para que se den perfecta cuenta de que eso no está muy bien controlado, adecuadamente administrado, pero ya han pasado hacia la Fiscalía General. En ese paso se me entregan, en esa transición. Estamos hartos de tanto desplante y de tanta sinver. Gracias. Doctor. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo especial. Amae, no es suficiente la credibilidad de un gobernante para que éste, cuando está por finalizar su periodo, especialmente presidencial, pueda lograr que aquellos que son parte de su equipo, usted ha dicho, de su club, le obedezcan. Necesita mantener latente la expectativa de que puede continuar. Por consiguiente, las enmiendas constitucionales que va a debatir la Asamblea en el mes de diciembre y con seguridad a aprobarlas, no tienen otro final que el de mantener viva la expectativa de que el presidente Correa puede ser nuevamente candidato y presidente el 2017. Si sus seguidores saben de antemano que no puede ser candidato, si los funcionarios públicos igualmente advierten que no podría ser candidato, el año 2016 ocurriría lo que les ha ocurrido a otros presidentes. Ni el portero les abre la puerta. Por lo tanto, la enmienda que tiene que ver con la reelección presidencial indefinida y consecutiva, desde mi punto de vista, tiene esta lógica: garantizar un espacio sobre todo de gobernabilidad y de un liderazgo que pueda ser aceptado, seguido por los seguidores y el equipo gubernamental por parte del presidente de la República. Lo otro, si aprobamos la economía definitivamente va a marcar la agenda, puede que sí, puede que no. Pero esa es, en definitiva, la lógica de este cambio constitucional, que este gobierno está ya en medio de un fin de ciclo. Por supuesto, ha caído el precio del barril de petróleo, el modelo en lo económico no es sostenible en el tiempo, el equipo gubernamental está agotado, ya no tiene credibilidad, administra una crisis, el régimen político ha perdido también legitimidad. Hay el gran riesgo que la corrupción pública ensombrezca los logros de la gestión pública. Yo podría, si miro un partido de fútbol, decir que el gobierno está jugando la etapa suplementaria, que se acerca a los descuentos, y no quiere hacer más goles porque sabe que no puede hacer más goles de los que pudo haber hecho hasta ahora. Quiere que no le hagan goles, y no tiene una buena defensa, sino únicamente un gran arquero, un guardameta, digamos, de primera en ese equipo, que equivale pues a un tercio o más de la mitad, para ser más concretos, del equipo. Ese arquero o guardameta es el presidente de la República. Entonces, él tiene la tarea, cuando está finalizando, más goles. ¿Y cuál es el capital político que tiene indudablemente este guardameta arquero, sobre el cual descansa la suerte del partido para que no le hagan más goles? La credibilidad. Y efectivamente, la credibilidad del presidente, a pesar de que ha bajado, es indudablemente alta para los parámetros en materia de credibilidad de otros gobernantes luego de que ha transcurrido 8 años. A tal punto que lo que ha dicho el presidente es verdad. La credibilidad que él tiene hasta ahora, baja por cierto, pero importante, es el capital político que tienen que cuidar. Y para ello tienen que evitar que los ataques de la ciudadanía, no hablemos de los opositores, poco a poco hagan mella en esa credibilidad. Porque si se debilita el guardameta, el arquero, ya no podría evitar que les metan goles y habrá más goles y allí sí la situación se complica. Y ha dicho Mae, con mucho acierto, cuáles son los casos de corrupción en el país. Yo quisiera mencionar uno. Yo era diputado el año 2007. Fui diputado por 3 meses. En el mes de marzo, recuerde usted, fui despojado de mi cargo de diputado por una decisión tomada por unos vocales
del Tribunal Supremo Electoral. El día en que nos destituyeron, me parece que fue el 7 de marzo del año 2007, algunos asambleístas, entre ellos Gloria Gallardo y quien le habla, presentamos el juicio político en el Congreso Nacional en contra del ministro de Economía de esa época por el tema de los seguros de deuda externa, que era un escándalo, recordará usted. Después de que nos destituyeron, aparecieron los famosos pativideos y finalmente enterraron el juicio político. Nosotros entonces, el 7 de marzo del 2007, ya le dijimos al país un problema gravísimo que había alrededor del manejo precisamente de la deuda externa ecuatoriana y la contratación de seguros. Después de ello, ha habido indudablemente escándalos, unos que han terminado con procesos, el del Come Cheques, por ejemplo, que fue un escándalo vergonzoso, que terminó indudablemente con personas privadas de su libertad, el caso Dusac y otros más. Pero en materia de corrupción, la corrupción no solamente se la ve cuando alguien se va llevando la plata, ¿no?, de las arcas públicas. Y claro, de esa manera pues le crecen los bolsillos, le crecen las manos, los gustos y las ambiciones. La corrupción también uno puede advertir cuando lo que se gasta no está bien gastado. Y el Contralor General del Estado, que es un hombre acucioso, ha llamado mucho la atención sobre los exámenes que ha hecho la Contraloría en los que se han establecido indicios de responsabilidad penal. Por supuesto que muchos de ellos no necesariamente deben terminar con sentencia, porque a veces los funcionarios pueden indudablemente demostrar que no tenían ningún problema. Pero lo que ha dicho el Contralor es verdad, que vengan exfuncionarios a quejarse cuando el momento en que estuvieron en sus cargos no hicieron lo que debían, también resulta eso es contra el fiscal. Me parece Sánchez, que así ¿no? fue, porque de lo que pude escuchar hace pocos minutos. Ahora bien, leí esta mañana un artículo del economista Walter Spurrier, que entiendo que va a estar en pocos minutos en este programa. Así es. Él, por ejemplo, dice algo, que nos expliquen por qué en la rehabilitación de la refinería Esmeraldas gastaron 10 veces más de lo que estaba previsto. Llegaron a gastar $1.200 millones. Y cuando está lista la refinería, resulta que tienen que importar petróleo, porque el petróleo ecuatoriano no puede ser procesado en la refinería para que ésta funcione al 100%. Habla del tema, por ejemplo, del Aromo, los $1.200 millones enterrados. Hace falta, entiendo que $10.000 millones más. Y ahora se podría financiar este proyecto con un crédito, más deuda externa, un crédito coreano-chino con altos costos para el país. De tal manera que la corrupción no solamente la veamos en estos escándalos, sino en lo demás. Ahora bien, en una democracia... ¿Cuáles de estos son de pleno conocimiento del señor presidente de la República? Porque él no creo que nos esté haciendo ahí una cosa ficticia, un teatro diciendo de que no ha conocido, de que las cosas están funcionando como él quería. Mire, ¿no? yo no puedo... Él auspiciaba. Mire, yo no puedo poner en duda, desde ningún punto de vista, la honorabilidad del señor presidente de la República. Que él conozca o no conozca, no sé, que es importante, aclarar eso. Claro, no, yo creo que es un hombre que está en el poder, con la dinámica que esto implica, con la serie de, digamos, no limitaciones, sino también excesos del poder. Él tendrá muchas decepciones, porque verá pues a sus funcionarios que no responden como responden. Yo fui también alcalde de una importante ciudad, y el desencanto que yo tenía cuando veía... Pero pues usted que... les mandaba. ¿Perdón? Siempre. No, pues nosotros teníamos... Les cortaba la amistad. No. Claro, digo a sus no. Lo claro, que le digo es, el presidente... como aquí se los mantiene. Claro, mire, como un hombre informado, él debe saber qué está ocurriendo y debe estar muchas veces desencantado si está trabajando, como creo yo, por el bien del país. Pero el gran problema que tiene es el legado y el juicio de la historia que usted bien dijo. Está terminándose el partido, están en la etapa suplementaria y ya vienen los descuentos. Y después de los descuentos lo único que habrá es el juicio de la historia. Entonces, y la economía es el tema, es la papa caliente este momento. Pero no quieren que haya otra papa caliente que también sería el tema corrupción. Sin embargo... Y algunos ya comienzan a irse, se mire, reubican. El momento en que no pasen las enmiendas, muchos de los que deberían estar junto al presidente y que deberían ser leales a él, comenzarán a hacer maletas porque son oportunistas.
Entonces dicen, como ya no puede ser, ahora me voy para otro lado. Por eso es que el presidente, entiendo yo, también apoya que pase la enmienda para decirles a los que están allí, no, todavía puede ser, así que sigan aquí. De lo contrario, se desbanda el equipo. Pero a lo que íbamos, que el presidente conoce, entiendo que estará informado de los temas, un presidente tiene que estar informado de lo que ocurre, y habrá que esperar, efectivamente, que frente a la corrupción en esta etapa final del ciclo sean implacables, para que, si algún recuerdo nos queda de este régimen revolucionario, sea al menos de que hubo alguien, el presidente, que luchó contra la corrupción pública, que normalmente es endémica a cualquier sistema público y especialmente cuando es largo. ¿Usted participa de este anhelo que podría ser de toda la ciudadanía de frase indefinida? Yo le pongo ilimitada. Por eso, señores, no es conveniente una reelección. La lucha contra la corrupción será una tarea que la deberá cumplir el nuevo gobierno. Está clarísimo. El nuevo gobierno tendrá que llevar una lucha anticorrupción profunda. Mire que no hemos hablado aquí de las denuncias serias que se han hecho de los contratos chino. O sea, hay mucho que investigar, y lo que se le debe exigir a estas instituciones es que investiguen hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Esa tiene que ser la definición. Y mi pedido muy formal al Contralor General de la Nación, porque no solamente él tiene que medir el tema del uso de los recursos públicos en obras, etcétera, etcétera. Sí. Le toca a él aplicar lo que manda la Constitución, y por eso la obligación de las declaraciones juradas. Señor Contralor, usted nos tiene que decir, en 8 años de ejercicio de este gobierno, ¿cuáles son los resultados de esas declaraciones juradas que usted ha tenido que estudiar unas y otras que se presentan cada 2 años? Yo hice un pedido formal, porque aquí no se trata solamente de investigar a los asambleístas, a los de abajo, a los de más abajo. Aquí hay que demostrar y enseñar con el ejemplo. Significa en un lenguaje popular es que quienes están más arriba son los primeros en demostrar su transparencia. Y es obligación del Contralor que nos diga, que haga público cuáles han sido los resultados de estas declaraciones juradas, que quedemos tranquilos de que no ha habido enriquecimiento ilícito, que el presidente de la República, que el vicepresidente, que el mismo Contralor, que los fiscales, que los jueces. En declaraciones juramentadas tiene cero que los ministros. Administración del doctor Poli. Entonces, pero que yo conozco. Porque a mí me ha respondido que él no va a hacer, primero porque no tiene tiempo, pero estas cosas son demasiado importantes para la ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener la confianza absoluta de que sus principales mandatarios, que las cabezas de las Fuerzas Armadas, de la policía, que los ministros, que el Contralor, que el fiscal, que los jueces, que el presidente y que el vicepresidente, que el procurador, que todos son dignos de esa confianza depositada. Necesitamos, señor Contralor, no esas respuestas evasivas para decir que no tiene tiempo porque ya tiene su programa, pero que ya hizo. Pues si ya hizo, entonces, por favor, que sean públicas, porque la información de estas declaraciones juradas y de sus resultados es una información pública a la que debemos tener acceso los ciudadanos, y más los asambleístas, porque la Contraloría y la Asamblea deberían ser instituciones que trabajen de la mano para apoyarse mutuamente en la función que tienen que hacer. Y entonces él ha impedido que como asambleísta cumpla mi rol fiscalizador cuando me ha negado la posibilidad de acceder a este tipo de información. Eso es lo que necesitamos los ecuatorianos, absoluta transparencia y autoridad moral de las autoridades que tienen que hacer control, que tienen que ejercer la justicia y que tienen que hacer fiscalización política también. Señoras y señores, los asambleístas Mae Montaño y Luis Fernando Torres honraron este programa de noticias y opinión. Volvemos.